delante de su presencia una vez más, escuchando una vez más su evangelio, su palabra, como cantábamos, que sea el Señor haciéndonos de esos siervos útiles en cuanto al servicio y que de la misma manera como en la historia, como en las escrituras, podemos rastrear cada uno de estos hombres del primer siglo que fueron antes que nosotros y que se esforzaron y que el Señor usó para transmitir su mensaje. Haga de esta iglesia unos hombres, unos siervos que también se levanten y anuncien el consejo de Dios. Les invito, hermano, a orar antes de iniciar la exposición, en este caso. Señor, delante de ti estamos, oh Dios. Padre, una vez más agradecido por tu gracia, por tu fidelidad, por tu amor. Sabemos, oh Dios, que solamente la obra es tuya. Padre, que eres tú quien planta, oh Dios amado. Eres tú quien riega, Señor. Y eres tú, Dios amado, quien lleva adelante todas tus obras, todos tus decretos, Señor. El Evangelio, Padre. Dando vida, dando luz, Señor, resucitando nuestras vidas que una vez estuvieron muertas en delitos y pecado, como lo dice tus escrituras, oh Dios. Una vez más, Padre, nos dirigimos delante de tu presencia, Señor. Eres tú quien ha encomendado, Señor, la tarea de exponer tu palabra, Señor, a tu pueblo, a esta tu iglesia. Por favor, te ruego que apartes de nosotros el hombre, lo humano, Señor, lo carnal. Que calles nuestras bocas, Señor, cuando no son congruentes, Señor, conforme a las Escrituras. Por favor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, quien guíe el mensaje. Rogamos por los receptores en esta tarde, Señor, que de la misma manera tú puedas poner humildad en sus corazones. Estar atentos, Señor, a tu palabra, oh Dios. Señor, y aunque hoy nuevamente continuamos, Señor, con una introducción, Padre, que podamos aterrizar en nuestros corazones, oh Dios. Que toda la Escritura, Señor, que el Evangelio es poder tuyo, Señor, de transformación. Has sido tú, Señor, a través del bendito Evangelio que ha impactado la vida, Señor, de muchos, oh Dios. Te ruego que seas tú que impacte la vida de tu iglesia. Que traigas a nosotros, Señor, conciencia, verdad, determinación, vivencia, Señor, celo. Señor, líbranos. Líbranos, Señor, de aquello que quizás a veces dudamos, Señor. Te dejo todo en tus manos, oh Dios, y suplico tu dirección. En los méritos de Jesús. Amén. Bien, hermano, como leyó nuestro hermano Julián,
y como hace ya un par de semanas, creería yo casi más de mes, estábamos dando inicio a la carta del apóstol Pablo a la iglesia que se encuentra en Roma. Y en el día de hoy iniciamos o retomamos nuevamente el estudio de esta carta. Sabemos que esta carta es un escrito de Pablo a la iglesia que se encuentra en la ciudad de Roma. Y aunque esta epístola expone de manera maravillosa las verdades fundamentales de la fe cristiana, comprendemos que no se trata de un tratado de teología en este caso. ¿A qué me refiero? Ya que como bien vemos, esto no fue escrito para teólogos o expertos en teología, sino que fue producto de una circunstancia, algo circunstancial, un documento ocasional, que desarrolló una intención al escribirla a una iglesia que necesita crecer, a una iglesia que necesita desarrollar la vida de creyente. Y quiera Dios que también este sea el objetivo y la meta al exponer la carta a la iglesia. El Señor obre a través de las Escrituras por medio de su Espíritu y nos ayude a crecer y a desarrollar nuestra vida como creyente, como una iglesia evangélica, como llamados de Dios, como empieza el versículo 1 de Romanos capítulo 1 en cuanto al autor de la carta, y cómo se presenta. Es clave entonces para el desarrollo de este proceso que cada uno de nosotros necesitamos algo que en el siglo I de la historia necesitaban también los creyentes, aquellos que pusieron su mirada en el Señor. Y en este caso es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, me recomendaba un hermano que gracias a Dios por su vida de no ir de manera corriendo cuando el tema no es tratar de correr, sino extraer de las Escrituras esas verdades maravillosas del Evangelio. Esas verdades que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a entender y a conocer entonces de una manera más profunda el escenario y el desarrollo de la carta en cuanto a su intención. Por ello, un aspecto preliminar para recibir ese enriquecimiento de la doctrina. La intención de hoy es seguir mostrando esa contextualización de la carta porque es fundamental el entendimiento de esta carta de los romanos. Un vistazo sería el posicionamiento de esta carta, es decir, dónde se encuentra ubicada en las Escrituras. Y en el canon podemos ver que se encuentra después de los Evangelios y después de Hechos. Para aquellos que venimos de alguna manera estudiando, ya sea en equipando siervo, ya sea en discipulado, o bien ya sea en la escuela eclesiástica teológica, se nos ha mostrado y hemos visto que cada uno de los libros de las Escrituras en realidad no están ordenados de una manera cronológica, es decir, según fueron escritos. En el tiempo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, no hay tal orden. Por eso debe generar la pregunta, ¿por qué está Romano posicionado en ese orden
en nuestro canon bíblico. Bueno, entendemos que la iglesia haya puesto los evangelios al inicio del Nuevo Testamento, sin ser estos los primeros textos escritos en el siglo I. Según historiadores, estos escritos son de los más tardíos, y el posicionamiento de los evangelios en el canon del Nuevo Testamento, su posición se adhiere allí, porque son los evangelios, hermanos, que nos narran la vida y el desarrollo de nuestro Señor Jesucristo. Después encontramos entonces los hechos, estos porque son literatura, eso es algo narrativo, histórico. ¿Y qué mostraría entonces el libro de los hechos? Nos narra cómo se expandió la iglesia cristiana y el evangelio. ¿Y qué tiene que ver entonces que el desarrollo de la vida de la iglesia haya puesto a Romanos después de hecho? Podríamos decir que se debe entonces a los factores mencionados. Que los evangelios narran la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y dos, que hecho es la historia y la extensión del evangelio. Encontraríamos un texto o una narrativa que nos enseñe las verdades fundamentales de la fe cristiana. Y para todos aquellos que han echado un vistazo, como decía, a esta carta, sabemos que Romano presenta verdades fundamentales de la fe cristiana. Ha sido una carta que ha influenciado y que ha sido una de las cartas más valoradas y apreciadas por la fe cristiana. Algunas influencias que ha tenido la carta de los romanos en la historia de la iglesia cristiana remontamos a los años 386 después de Cristo, siglo IV, donde se encuentra un profesor de retórica en la ciudad de Milán, un hombre con la exquisitez de la gramática, tan fino en su léxico, tan intelectual, pero desafortunadamente surgido en un estado de la impureza carnal, de la impureza sexual. Este hombre se cuenta que un día asistió a la iglesia en Milán y escuchó predicar las escrituras a un pastor llamado Ambrosio. Fue tal el impacto que produjo las escrituras en la vida de este hombre, y entendió entonces que esa vida de libertinaje tenía que finalizar. Y sí que tenía que finalizar. ¿Cómo? Entregando su vida por completo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. El pecado es agobiante, hermano, para los verdaderos creyentes. De ninguna manera el Espíritu Santo va a dejar en paz a aquellos que en ocasiones se quiere vivir una vida de creyente compartida con el mundo. Siempre habrá esa lucha, pero es una lucha que hay que cortar de raíz. Hacer morir el pecado en nuestro cuerpo mortal. La lucha de este hombre, Agustín de Hipona, era librar todas estas agonías. Y se dice que un día salió al jardín de la casa de un amigo y escuchó de lejos un niño que cantaba Tomaile, Tomaile.
Y dice que inmediatamente entró a la casa y toma las escrituras. Y leyendo en la carta de Romanos, el siguiente texto, Romanos capítulo 13, verso 14, si quieren ir allí. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y en envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no probáis para los deseos de la carne. Qué agobiante es para el hombre que desea por completo arrancar la carnal de su cuerpo, de sus pensamientos. E inmediatamente el Espíritu produjo en este hombre e indica que no deseaba ni necesitaba leer más. Dice que fue como si una luz de alivio alumbró su corazón y todos sus temores y duda se desvanecieron. La carta a los romanos ha influenciado en la vida del cristianismo. No quiere decir que entonces los demás libros o textos que componen el canon de las escrituras no sea importante. Todas las escrituras es importante. Se dice que la relación de Agustín con la carta a los romanos no se enfoca solamente en su conversión, como muchos creen que es el único parámetro que tuvo con relación a la carta a los romanos. En la época de San Agustín surge, se levanta también un hombre llamado Pelagio, un monje llamado Pelagio, y empieza este hombre a enseñar en su doctrina pelagiana. Y su enseñanza está que el hombre en su caída también, es decir, el hombre en cuanto a la caída del hombre, por medio de Adán, esta caída, como esto sucedió fue en Adán, entonces el único afectado fue Adán. Y que entonces nosotros, digamos como tal, los pecadores, somos libres de tal caída. Que lo que hay en nosotros es un reflejo de la maldad y que nosotros podemos decidir entonces si pecar o no pecar. Que podemos escoger entre lo bueno y lo malo. En otras palabras, también el hombre tiene la capacidad de salvarse a sí mismo. ¿Por qué? Por medio de las obras. Y por eso entonces Dios está obligado a salvarlo. Por eso Agustín se levanta contra tal herejía y exponiendo esta carta destroza por completo tal herejía. A través de la carta de los Romanos, Agustín enseña y muestra entonces la incapacidad humana y la necesidad que todos tenemos de un Salvador. Esto implica que solo a través o mediante la fe en Cristo es que el hombre puede ser
salvo, hermanos. Las mismas escrituras son verídicas de esto. Para no permitir tal herejía como es la salvación por medio de las excelentes obras del hombre carnal, obras humanas llenas de egocentrismo e inclusive religiosidad. Y es algo que debemos evaluarnos todo el tiempo también. Porque no simplemente entonces está haciendo que el hombre exterior, en este caso el mundo, esos gentiles que aún están allá y que actúan de manera moral, muchas veces mejor que nosotros, pueden ser salvos, sino nosotros también que llevamos una vida de religiosidad. Yo cumplo con la iglesia, llego a la iglesia temprano, leo las escrituras. Tu fundamento de tus obras están en quién. Esto da lugar que ni aún la mejor enseñanza, después que no esté sincronizada en Cristo, es un fracaso, hermano. Es un fracaso para aquel que se para aquí, pero se para con una intención totalmente diferente, como veíamos ayer, a la complacencia de nuestro buen Salvador Jesucristo. Se dice entonces que unos 1200 años después nos encontramos con un hombre que proviene precisamente de la línea de San Agustín, en este caso es conocido como Martín Lutero. Un católico, un monje, el cual se le demanda la exposición de la carta a los romanos. Y este hombre tenía una radicalidad en cuanto a la carta a los romanos. Al estudiar esta carta, se sumergía en un gran problema. ¿Por qué? Porque este hombre tenía en claro el concepto de la justicia de Dios. En su primera, digamos, vistazo o interpretación, este hombre tenía en claro la justicia de Dios. Para él significaba que Dios tenía la obligación de castigar al pecador. Dice Romanos capítulo 1, verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Al analizar este texto, quizás este hombre para él era donde enfrentaba esta gran agonía, este gran problema. En su mente no podía caber o cómo se podían fusionar estas dos palabras. El Evangelio, que por un lado se entiende que es la buena noticia, y la justicia, que en este caso, si Dios es justo, entonces tiene que castigar, tiene que ejercer su justicia. Quizás para él en su momento no fue algo que preguntó a sus maestros.
O que quizás algo él no, en su primera instancia él no había meditado en cuanto a ello. Sin embargo, llegó a este problema. ¿Cómo el Evangelio? Como si esto viene a mí como una esperanza, como un anuncio. Y cómo viene también la palabra justicia. No obstante, al seguir estudiando esta carta, este hombre le fue concedida la perla del entendimiento. Y es que en Romanos, la justicia de Dios significa que Dios ha provisto un camino, hermano, para ser justo delante de Él. Un camino que conducía entonces al trono de gracia. Ese camino nos guiaría en ser aprobados, aceptados, reconciliados delante de Él. Y este camino no es otro que la persona de nuestro buen Salvador Jesucristo por medio de la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Sintió que volvió a nacer. Dice que las puertas del paraíso me fueron abiertas. Esa palabra justicia entonces fue mucho más que un panal de miel. Fue tan dulce y refrescante a su vida. Para otros romanos es la excelencia del Nuevo Testamento. En épocas más recientes, John Stott comenta que la carta a los romanos fue la devastadora revelación en cuanto al pecado y la culpa universal de la humanidad que se expone en Romanos capítulo 1 del verso 18 a Romanos capítulo 3 verso 20. Se dice que lo rescató de ese evangelio tan superficial que solo se preocupa por la necesidad sentida de la gente. Y el evangelio en realidad no busca la necesidad sentida, superficial de la gente. La necesidad trascendental de la gente es lo que todo hombre necesita. La gran influencia de la carta a los romanos es el tema, hermano, que trata, es el tema del evangelio. Lo que el hombre necesita. Esa es la necesidad trascendental, desde principio a fin. Romanos capítulo 1, del verso 15 al 16 dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros, que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso la convicción del apóstol Pablo frente al evangelio.
judío primeramente y también al griego. Es poder de Dios. Entonces, volviendo a los hechos circunstanciales de la carta, sabemos que toda carta, por su contenido, pues lógicamente tiene un propósito. Tiene una motivación de coger la pluma, el esfero, el papel, como ustedes lo quieren llamar, el pergamino. Hay una intención en el emisor que genera pues esas expectativas hacia aquellos a quienes serían los receptores en este caso del mensaje. Esta carta un poco compleja debido a que el propósito en su totalidad es una carta con mucho contenido doctrinal que la hace a veces un poco compleja de mirar a veces el mensaje central. Y la pregunta sería entonces, ¿en qué tiempo escribió Pablo esta carta? ¿En qué tiempo de su ministerio? Bueno, según estudiosos, se dice que aproximadamente 25 años después de su conversión, al año 58 después de Cristo, a finales del tercer viaje misionero en la ciudad de Corinto. A puertas de ir a Jerusalén, a llevar una ofrenda que él había recogido en las iglesias gentiles cristianas para llevar a la iglesia en Jerusalén. Un propósito que nos clarifica la intención entonces, que nos deja y que podemos ver, es mostrar la unidad que debía tener los cristianos gentiles con los cristianos judíos. Había un problema. Cristianos judíos y cristianos gentiles. Y Pablo quería mostrar que tal lucha no tenía cabida en un pueblo que pertenecía a la misma fe. Eso era como que el momento tenso que estaba viviendo la iglesia en Roma. Sabemos que los gentiles, hermano, eran aquellos entonces que no pertenecían a la nación judía, que no eran judíos. Entonces era lícito la tensión que se vivía. De alguna manera era lícito que los cristianos judíos tuviesen esta tensión con los cristianos gentiles. Se podría decir que hasta cierto punto, ya que si vemos, los cristianos judíos se sentían el pueblo exclusivo de Dios, a quienes quienes habían recibido la dirección de Dios para ellos y pactos
los cuales les permitían tener esa relación con Dios. No fue a los gentiles a quien se les había dado todo, o sea, Dios le había otorgado todos estos privilegios, ser parte o ser su pueblo, ni mucho menos ser parte del pacto. Sin embargo, mira lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, verso 12. ¿A quién le está diciendo? A un pueblo, a una iglesia gentil. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Era esto lo que causaba la superioridad de los cristianos judíos ante los vulgares gentiles. No eran parte de la ciudadanía de Israel. Por eso había ese desprecio, ese menosprecio hacia los gentiles. Y pues de alguna manera los gentiles también odiaban a los judíos, precisamente por el desprecio hacia ellos. Esto siempre ha sido, hermano, al inicio en la historia de la iglesia, aún entre los mismos creyentes. A veces como creyente debemos depurar todas esas supremacías que tenemos frente a aquellos que quizás no han tenido un entendimiento claro de las escrituras o aquellos que aún permanecen en el error doctrinal muchas veces. Y a veces como Pablo no tomamos esa labor de ir y mostrar de abrirle las escrituras para que sean convencidos a la verdad. Aún en las mismas escrituras se puede ver la tensión que había entre el apóstol Pedro, un judío, y un judío muy importante, Bernabé. Los dos siendo judíos cristianos, aún tenían esos prejuicios. No tenían ningún problema en sentarse a comer con los cristianos gentiles, pero cuando llegaban los cristianos judíos, ambos se alejaban de ellos. Se apartaban. ¿Por qué? Por miedos a los judíos cristianos. En Gálatas capítulo 2, verso 11 al 14. Allí encontramos una revención precisamente de Pablo ahí. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, es decir, de Jerusalén, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la incircuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún
Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Y qué hizo? Sigue siendo el apóstol, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ejemplos del entorno de la tensión entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles. Pablo entendió la obra de Cristo. Quiso mostrar todo lo contrario. A la vara tan alta que estaban poniendo los judíos cristianos ante los judíos gentiles. Y es ahí donde vamos a Efesios capítulo 2, verso 13 al 14, donde estábamos. Decía, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La necesidad de la unidad de la iglesia. Los judíos considerando a los cristianos gentiles como de segunda clase o posición. Sin embargo, lo que no se esperaban ellos es que en la historia también pasa algo. En Roma, que hizo cambiar las cosas fue que el emperador Claudio, al ver que en Roma empezaban a haber esas diferencias entre judíos y cristianos y gentiles, dice en Hechos capítulo 18, verso 2, que nos narra Lucas, y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. El tiempo de estos judíos cristianos en Roma había llegado a su fin. Su influencia entre los gentiles ya no podría entonces continuar. El menosprecio quizás no lo volverían a ver más por un tiempo. Y es ahí donde dice que cobra mayor fuerza la iglesia de los gentiles en Roma. Un tiempo después estos regresan, pero ya no sería de la misma manera. Toda la controversia, si tenían que guardar el día, si tenían que comer. Pero en Roma también empieza la tendencia contraria
que ¿qué era una libertad en Cristo? ¿Cómo percibían esa libertad en Cristo en torno a cualquier actividad de acuerdo a la ley? Se dice que peligrosamente se acercó, esto fue al libertinaje. Hermano, la necesidad que en su momento necesitaban tanto los judíos cristianos como los judíos gentiles, es la misma necesidad que tenemos nosotros, cada creyente. Pueda que no tengamos esos tales prejuicios, pero la necesidad de la exposición de las Escrituras, la exposición del Evangelio y la exposición de Cristo en nuestras vidas debe ser, como decía, desde principio a fin. Por eso es que en Romanos capítulo 1, verso 1 dice, cuando mostramos Pablo, siervo de Jesucristo, llamados a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. La buena noticia de Dios. Y solo vamos a ver entonces lo que es Romanos capítulo 1, verso 1a en cuanto a Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿Qué lo hacía especial? En la carta lo que podemos captar en primera instancia es el saludo introductorio de Pablo a la iglesia en Roma. Capítulo 1, verso 1 al 7, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quienes recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo extenso del saludo de Pablo. ¿Por qué gasta Pablo tanto tiempo en la presentación hacia estos romanos, hasta esta iglesia en Roma? ¿Por qué semejante saludo con 7 versículos? En el rastro de la historia sabemos que Pablo no fue el fundador de la iglesia de Roma. Tampoco la había visitado. Podríamos decir entonces que lo que buscaba en su saludo es presentar las especificaciones de quién era él. El contenido de esta carta para quienes nos iban a recibir era muy importante para sus vidas.
Pablo, ese nombre, esa palabra, se dice que tiene un gran peso. Tiene un gran peso, de hecho. El nombre Pablo, lo más certero es que Pablo era el nombre griego de Saulo, porque Pablo era un ciudadano tanto judío como romano. Este hombre fue reconocido trascendentalmente por su manera de escribir. En Gálatas capítulo 1, verso 15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, es una manera de Pablo presentar y demostrar que a pesar de, ha sido Dios quien lo ha llamado por su gracia y quien lo apartó desde el vientre de su madre. Ese apartado lleva un propósito, una misión. Apartado para el Evangelio de Dios. La exclusividad de Pablo era vivir, enseñar y morir por el Evangelio. Pero también Pablo, como vemos, fue un judío entre los judíos, fariseo de fariseo, celoso de la ley de Moisés. Fue un hombre instruido a los pies de Gamaliel, el más grande rabino de la época. Pablo, frente a todos aquellos que muchas veces querían alardear de pertenecer o de ser judíos o de ser celosos de la ley, de querer mostrar lo que son. Él dice en Filipenses capítulo 3, verso 4 al 6, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Si había alguien fiel a la ley, era este hombre. Y dice que en el judaísmo, él aventajaba a muchos de sus contemporáneos. En su nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Este hombre, mis hermanos, tenía un gran
conocimiento. Este hombre por el conocimiento podía pararse tanto a los gentiles, tanto a los judíos. Y debatir cualquier cosa, cualquiera que fuese la postura. Un soldado fiel a su nación, un soldado fiel a la corona. Esto lo hacía único. ¿Y cómo podemos ver su judaísmo? En Hechos 7, capítulo 58 dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. La aparición de Saulo en las Escrituras. Estaba mostrando el verdadero judaísmo celoso de la ley. Aquí aparece en la historia de la iglesia. Y quizás este hombre ya tenía la autoridad para hacer todo en cuanto quisiera en defensa de esta ley. Más adelante en Hechos capítulo 8, verso 1, siguiendo, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles, dice el verso 3, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Su celo por la ley, ante el peligro de estos cristianos. Sin embargo, no olvidemos que este temido por muchos, el Señor lo había escogido desde el vientre de su madre para el Evangelio de Dios. En Hechos 9, capítulo 1, verso 6, dice Saulo respiró. ¿Qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad,
y se te dirá lo que debes hacer. Una vez también el Señor le da instrucción a Ananías y le dice en el verso 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y un verso más adelante, ¿qué hacía Pablo? Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Cuánta confusión había generado el Señor para aquellos judíos, para aquellos gentiles, para aquellos cristianos. Automáticamente el cazador entonces ahora vendría a ser cazado, presa para todos aquellos que odian y odiaban la herejía, la secta del Evangelio. Eso hacía Pablo tan único, hermano. Un hombre perseguidor de la iglesia. Pero que ahora fue llamado para el Evangelio de Dios. Entendió lo que el Señor había hecho. Y es ahí donde lleva entonces su intención de que ya no son las obras, de que ya no es la circuncisión, sino solamente la fe en Cristo. El Señor lo había llamado ahora para ser el apóstol a los gentiles. El Señor había preparado un verdadero defensor del Evangelio. Por sus nacionalidades, tanto judías como romanas, por su alto nivel de educación, Pablo podía, como decía al principio, tener defensa fuese a judíos, fuese a gentiles. Primera a los Corintios capítulo 9 del verso 20 al 22 dice, me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve
a algunos. Es así, mis hermanos, que de esta manera entonces empieza o damos inicio como tal a la carta a los romanos, rogando que el Señor nos ayude y de la misma manera podamos ser impactados, reconocer la necesidad del Evangelio de principio a fin mientras caminamos por esta tierra. Que podamos predicar aún a los gentiles que todavía no hacen parte del pacto de Dios. Oremos. Amado Señor, te damos gracias una vez más, oh Dios, por este espacio que nos has concedido. Gracias damos, Señor, por la historia. Gracias damos, Señor, por tu poder, por tu soberanía. Gracias damos, Señor, por tu obra. Oh Dios, ¿quién puede resistir a tu verdad, a tu palabra, Señor? Te rogamos, oh Señor, que este viaje sea el viaje de confirmación, Señor. Sea el viaje de que impactes, oh Dios amado, los corazones de tu iglesia. Padre, que tú pongas el deseo, la voluntad, Señor. Que seas tú, Señor, regenerando, cambiando, Señor, nuestras vidas. El Evangelio, Señor, es poder para salvar. Obra por medio de tu Santo Espíritu, Señor. En hombres incapaces y necesitados, Señor. En hombres débiles. En hombres, Señor, que necesitan de tu obrar. Padre, por Cristo te lo rogamos. Señor, has sido tú el que has llamado. Por favor, no desistas, Señor, de tu obra. De tu obra en tu iglesia, Señor. Apártanos más y más. Señor, llámanos más y más. Danos, Señor, la comprensión del Evangelio. Resucita, Señor, nuestras vidas. Haznos partícipes, Señor. Haznos cómplices, oh Dios. Haznos hijos verdaderos, Señor.